Cronologías. ¿Existe el crimen perfecto? Buenas noches, bienvenidos al primer programa de Cronologías. Mi nombre es Juan Alvarado y en este espacio reviviremos aquellos casos policiales que han conmocionado a la región de Los Ríos. Hoy hablaremos del doble homicidio cometido por el denominado Chacal de Isla Teja. Para conocer más sobre el tema, dejo a continuación la cronología de los hechos con Fernanda Benavides. El 27 de febrero del año 2008 es un día que marcó un antes y un después en la vida de dos familias valdivianas. Como cada tarde de verano, las pequeñas Camila y Sofía de 6 y 7 años jugaban con otros niños en el sector Los Avellanos de Isla Teja. A eso de las 20:30 horas del mismo día, un hombre mayor, desconocido para las menores, las invita a su casa con la promesa de regalarles un cachorro. Las niñas inocentemente acceden y siguen al hombre, quien de manera premeditada las trasladaba hasta su vivienda por un camino aledaño a la casa de oración perteneciente al obispado. Fue la última vez que las niñas fueron vistas con vida. Cuando se notó la desaparición de Camila y Sofía, familiares, vecinos e incluso radiotaxis de la comuna salieron en su búsqueda. El testimonio de una menor de edad que se encontraba en el lugar fue vital para continuar con la investigación. Describió al hombre como alto, canoso, con pelo crespo y una tenida de la selección argentina. Hay un testigo que es un menor de edad que nos indica que una persona con ciertas características se había visto con dos niños. Posteriormente a esa persona se le tomó una declaración, que finalmente siguió siendo Andrés II Muñoz Soto. Se le toma una declaración y se le pide al juez de garantía una orden de entreregistro a su domicilio. El tribunal accede y cuando se efectúa la orden de entreregistro, se comienza a revisar el lugar y se encuentra primero ciertas evidencias, ciertas manchas de sangre y finalmente se encuentra el cuerpo de Daniel. Las menores fueron abusadas sexualmente y asfixiadas. En el caso de Camila, el abuso se concretó antes de quitarle la vida. Y en el caso de Sofía, el abuso sexual se llevó a cabo ella ya fallecida. La noticia del hallazgo de las menores generó impacto y reacción de los vecinos, cuando atacaron el carro de gendarmería donde era trasladado Andrés II Muñoz Soto. Así lo rescatan archivos de audio de prensa de Chilevisión. ¿Por qué no llegaron así a buscarla? Porque era gente humilde. ¿Ah? Porque somos del pueblo, somos gente humilde. Este gallo, lo que quiero, que Carabineros me lo apalee, Gendarmería me lo apalee, me lo maten día a día, que muera paso a paso. La fiscal a cargo del caso, Tatiana Esquivel, presentó los argumentos del caso que mantuvieron al imputado en prisión preventiva hasta la espera del juicio oral en su contra. La fiscalía denunció sustracción de menores con resultado de homicidio y abuso sexual. Con una pena de presidio perpetuo calificado, las pruebas eran irrefutables. La investigación lo inculpaba desgraciadamente 2 semanas antes del juicio oral. El 11 de noviembre del mismo año, Muñoz Soto ató su sábana al lavamanos y se suicidó en su celda de la cárcel concesionada Yancahue, en Valdivia. Al morir el imputado judicialmente, la pena se extingue y el caso quedó sobreseído. Estaba Carabineros en la búsqueda. ¿Y ahora dónde está la gendarmería? Digan, po, explicación queremos. ¿Por qué aplazaron tanto el juicio? ¿Qué pruebas más querían? Yo recuerdo que efectivamente el fallecimiento de Andrés Muñoz Soto sí provocó una conmoción sin lugar a dudas en la familia de él, porque efectivamente era muerte, pero también en las familias de las víctimas y no solamente en las familias nucleares, sino también en la comunidad, porque era muy esperado esta audiencia de juicio. En las familias de las víctimas existe ese sentimiento de no haber obtenido justicia por la pérdida de sus pequeñas hijas. A pesar de esto, con el tiempo han intentado buscar paz. Así lo declaró a Chilevisión la madre de Sofía Saravia, que pese al dolor siente resignación al saber que su hija no tuvo una muerte en extremo dolor. Recuerda que cuando su hija aún estaba perdida, su casa se llenó de gente y ella se fue a la soledad del valle. Se arrodilló y le pidió a Dios que le devolviera a su hija.
Recuerda que en su oración dijo, si debes llevártela a tu lado, yo lo aceptaré, pero por favor te pido que ella no sufra. Semanas después, con el peritaje en su mano leyéndolo del expediente, llegó a esta conclusión. Leyéndolo, dice que toda esa aberración, todo lo atroz que te hizo con mi hija, fue posmuerte. Entonces yo miro hacia el cielo, digo gracias a Dios, y me pongo a llorar. Estaba Andrés conmigo, Pablo, y le digo, hijo, tu hermanita no sufrió. Y Diosito me escuchó. Tu hermanita no sufrió nada, ella no sintió nada, o sea, no supo lo que era una violación, ella no sintió nada de eso porque todas esas cosas se le hizo cuando ella estaba muerta. El caso sobreseído del Chacal de La Teja dejó desazón entre vecinos y familiares. Damos paso a nuestras panelistas, Victoria y Camila, para discutir el tema de fondo que dejó este caso. ¿Qué genera más impacto? ¿Los recursos del Ministerio Público invertidos en la investigación? ¿O la pérdida de un familiar y el trastorno que provoca esta situación? Bueno, yo principalmente creo que la frustración principal que existe desde el plano judicial y la perspectiva de la investigación es muy importante, porque la Fiscalía, que es el organismo encargado, reunió las pruebas que inculpaban a Andrés II Muñoz Soto y, como se mencionaba anteriormente, nuestro Código Penal considera que la muerte del imputado antes del juicio y formalización va a derivar en el sobreseimiento del caso. Pero se contaba con más de 20 testigos y con una cantidad de pruebas que fueron muchos recursos los invertidos, y yo creo que es más importante o influye más que el punto de vista emocional. Buenas noches a los presentes. Yo en ese sentido no comparto con tu visión, Victoria, porque para mí es más importante el plano emocional, porque no todos los días primero se pierde a una hija, y en este caso abusada y asesinada tal brutalmente como lo hizo este personaje. Ahora, lo otro, haya justicia o no haya justicia, la familia no va a encontrar consuelo nunca, porque la pérdida siempre va a ser algo que va a quedar en su corazón. Pasando al tema del suicidio, ¿qué responsabilidad tiene Gendarmería por la muerte, siendo que era un interno de vigilancia permanente? Bueno, según mi punto de vista, Gendarmería no tiene mucha responsabilidad en eso, porque primero, su trabajo es muy pesado. Además, el personal a cargo es muy reducido. Entonces, preocuparse de un solo reo teniendo a tantos otros reclusos, siento de que no hay responsabilidad en esa parte. Con todo respeto, Camila, yo no comparto tu opinión, porque la cárcel concesionada de Yancahue es una de las más modernas de Chile y Gendarmería es la institución preparada y encargada para el tratamiento de reos mucho más peligrosos que Andrés II Muñoz Soto. Y como decía Juan, era un reo con vigilancia permanente, así que la responsabilidad principal recae en la institución, que al mismo tiempo conllevó una investigación administrativa del caso. Los resultados de esta no estaban considerados en el acta de sobreseimiento del caso que tenía el Ministerio Público, entonces yo creo que hay algo que no se quiere dar a conocer respecto a esto. Esperemos que de alguna manera las familias encuentren el consuelo que necesitan y la justicia que anhelan. De esta forma damos término a Cronologías. Damos las gracias a nuestros auditores, esperando que este programa le haya sido de su agrado. Los esperamos en una nueva oportunidad. Buenas noches.